Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Han pasado casi 7 meses desde que mi esposo descubrió mi aventura. Ambos tenemos 39 años, y antes de la revelación, mi esposo era un hombre amable. Por supuesto, no era perfecto, tenía sus peculiaridades, pero yo significaba todo para él. Nuestra familia era su máxima prioridad, y dedicaba largas horas de trabajo para asegurarse de que yo pudiera quedarme en casa y cuidar de nuestro hijo y nuestra hija. Solía hacer estas cosas encantadoras para alegrarme el día, y funcionaban de maravilla. Mi esposo era todo lo contrario en la escuela secundaria. Había sido grosero, carismático, y a veces incluso problemático. Se metía en peleas y tenía muchas novias. Sin embargo, por alguna razón, el verano antes de nuestro último año, quiso hablar conmigo. Yo era la chica nerd que amaba los videojuegos, los cómics y el cosplay. Siempre había sido amable conmigo desde que se mudó a nuestra ciudad en 8º grado. Era diferente, su familia era única, y todos querían estar cerca de él. Asistí a mi primera fiesta por él. Él me enseñó a bailar salsa, y luego se unió a la multitud popular, y pensé que eso era el fin de nuestra conexión. Sin embargo, ese verano, entró a la tienda de cómics donde trabajaba y pasó todo el día hablando conmigo. Incluso me acompañó a casa. Un día llevó a muchos, y al final del verano, estábamos saliendo. Mi último año fue el mejor de mi vida. Me convertí en parte de la multitud popular, asistí a numerosas fiestas, pero mis momentos favoritos eran los que pasábamos juntos, solo nosotros dos. Naturalmente, no descuidé mis estudios. Trabajé duro, y me aseguré de que él también lo hiciera. Ambos ingresamos a la misma universidad y nos casamos poco después de graduarnos. Nuestro hijo llegó 1 año y medio después, seguido de nuestra hija 20 meses después de eso. A lo largo de todo esto, mi esposo trabajó diligentemente para mantenernos. Encontrar trabajo fue un desafío para él porque carecía de experiencia, así que asumió varios trabajos extraños en construcción, excavación de tumbas, trabajo de limpieza y como recepcionista hasta que finalmente consiguió un puesto como técnico en informática. Durante este tiempo, mi esposo aumentó significativamente de peso, pero eso no disminuyó su deseo. En cuanto a mí, mantuve mi figura y trabajé duro para conservarla, y pronto, nos convertimos en una pareja algo caricaturesca, un hombre rollizo pero musculoso con una esposa delgada y en forma. Una noche de brujas, incluso nos disfrazamos de Barney y Betty Marmol, abrazando ese estereotipo. No es que mi esposo no hiciera ejercicio, simplemente luchaba por perder grasa corporal. Sin embargo, su apetito seguía siendo consistentemente alto. Por otro lado, mi propio deseo estaba disminuyendo. No es que no deseara la intimidad, es solo que a menudo me faltaba la inclinación. Con el paso de los años, también me encontré menos dispuesta a tener cercanía. Estaba perpetuamente fatigada, criar a los niños realmente me agotaba, y cocinar y limpiar también pasaban factura. Sí, él ayudaba con la lavandería, la cocina y la limpieza. Se aseguraba de que los sábados fueran para llevar, y los domingos estaban designados como días de cocina del papá. Pero aún me sentía fatigada y desinteresada. Aunque solía disfrutar cuando tomaba la iniciativa, me encontraba diciendo que no más a menudo que sí. Cuanto más tiempo pasábamos sin intimidad, más afectaba su estado de ánimo. Se volvía irritable y se quejaba, y cuando teníamos amor, a menudo se convertía en una sesión prolongada que me dejaba adolorida durante días, con él aún queriendo más. Pedía que hiciera cosplay para él, pero yo no estaba entusiasmada con eso, a pesar de que él usaba voluntariamente los disfraces que yo hacía para convenciones de cómics y videojuegos, aunque no le gustaban. Nuestra falta de cercanía se convirtió en un problema importante para él. Incluso buscamos terapia de pareja, y nuestro terapeuta sugirió que mi esposo podría tener una obsesión amorosa límite, pero exclusivamente dirigida hacia mí. Preocupada, me hice un examen médico y descubrí que tenía bajos niveles de estrógeno. Me recetaron varios medicamentos para tratar esto, pero no resultaron efectivos.
Mi médico eventualmente me diagnosticó con impedimento femenino, una condición que inicialmente creí ficticia. La aventura no fue premeditada, romántica ni elaborada, simplemente sucedió. Estaba con mis amigas, todas casadas y asistíamos a la misma iglesia. Estábamos jugando a los bolos y lo estábamos pasando genial. Era la primera vez que nos reuníamos desde los confinamientos y nos lo estábamos pasando de maravilla. Después del juego, cuando todas las damas se fueron, en lugar de dirigirme a casa, me quedé en el salón para despejarme un poco. Fue allí donde conocí a mi compañero de aventura, un joven de principios de los 20 años, que me vio leyendo un manga en mi teléfono. Entablamos una conversación. Ojalá pudiera echarle la culpa al alcohol, pero solo estaba un poco mareada. Ojalá pudiera atribuirlo a la soledad, pero mi esposo siempre me deseaba y me llenaba de atención. Ojalá pudiera alegar un matrimonio infeliz, pero en realidad estábamos muy contentos. Para ser honesta, todavía no sé por qué lo hice. Quiero decir, puedo contar cómo sucedió. Hablamos durante unas horas, él coqueteó, yo coqueteé de vuelta, me acompañó a mi auto y me besó. En lugar de apartarlo, correspondí al beso y terminamos teniendo sexo en un motel cercano. Pero no entiendo por qué lo hice. No duró mucho, al principio, intentó persuadirme para tener sexo oral, pero me negué. Simplemente lo hicimos, y fue muy insatisfactorio. Aproximadamente a la mitad, de repente me di cuenta de lo que estaba haciendo, lo aparté, me disculpé, me vestí y me fui. Cuando regresé a casa, encontré a mi esposo dormido en el sofá con nuestro hijo y me retiré a la ducha, donde no pude evitar llorar por mis acciones. Traté de convencerme de que fue un error terrible y que nunca volvería a ocurrir. Después de la ducha, dejé a mi esposo y a los niños en el sofá, fui a la cama, me acurruqué en posición fetal y lloré hasta quedarme dormida. Al día siguiente, tenía la intención de confesar la verdad, pero el miedo me detuvo, así que fingí como si nada hubiera pasado. Durante 5 semanas, continué con esta farsa hasta que me di cuenta de que estaba atrasada en mi periodo. Me hice una prueba de embarazo, y para mi asombro, mostró un resultado positivo. No podía comprender cómo esto podía ser posible, mi esposo y yo solo habíamos tenido relaciones sexuales 2 veces, y él se había sometido a una vasectomía. Además, me había asegurado de que el hombre involucrado en la aventura usara protección, y ni siquiera había terminado. Sintiéndome confundida, consulté a un médico que confirmó mi embarazo. Durante una conversación incómoda, concluimos que el hombre debió haber manipulado la protección, y el médico explicó que el líquido preseminal podría haber jugado un papel. Abrumada por el miedo y la culpa, organicé un aborto, sabiendo que no podía soportar este hijo y infligir tanto dolor a mi esposo. Mi plan era mantener esto en secreto, pero al regresar a casa después del procedimiento, mi esposo llegó inesperadamente temprano. Forcé una sonrisa, pero me miró con una ira ardiente. Un correo electrónico de nuestra cuenta de EalteKitty lo había notificado sobre un nuevo reclamo de seguro. Exigió saber la identidad del padre del niño, y las lágrimas brotaron mientras yo comenzaba a llorar. Repitió su pregunta, preguntando sobre la duración de la aventura. A pesar de mi ansiedad, admití que fue un incidente único al que me resistí y aparté al hombre. Sin embargo, se mantuvo escéptico, su voz se hizo más alta mientras repetía la pregunta, y sentí como si su ira me atravesara. Desesperada por transmitir la verdad, confirmé mi relato, pero él agarró con fuerza mi barbilla y la golpeó contra la pared. Esta fue la primera vez que actuaba así, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas que luchaba por contener. Exigió detalles, qué hicimos, la apariencia del hombre, donde nos encontramos, y usó palabras hirientes en español para describirme antes de salir corriendo de la casa. Lloré y le pedí a mi hermana que recogiera a mis hijos porque necesitaba estar sola. Cuando regresó, no lo hizo hasta después de la medianoche, y lo recibí en la puerta, horrorizada al ver su ojo morado y los moretones. Preocupada, le pregunté si estaba bien, pero me apartó, insistiendo en que las manchas rojas no eran suyas, y se encerró en la habitación trasera. Me senté en las escaleras, esperando ansiosamente su reaparición.
Cuando finalmente salió, me miró con desdén y se dirigió a la sala de estar. Intenté comunicarme con él, queriendo entender con quién había peleado, pero inicialmente me ignoró. Eventualmente, se volvió hacia mí y pronunció, ¿con quién crees que peleé? Me puse pálida, y él volvió a ver la televisión. Al día siguiente, visité la bolera e indagué, pero de alguna manera mi esposo descubrió la identidad del hombre involucrado, y tuvieron una pelea en nuestra ciudad. Los enfrentamientos en la bolera eran una ocurrencia regular, hasta el punto de que el sheriff solo intervenía si había un homicidio o una lesión grave. Durante la semana siguiente, me desterró de nuestro dormitorio, relegándome al sofá. Intenté 2 veces volver a nuestra cama, pero la primera vez me gritó que me fuera, y la segunda vez me empujó con fuerza. Se intercambiaron miradas silenciosas después de que me levantara del suelo, pero no intercambiamos palabras. Me retiré de nuevo al sofá, donde mis lágrimas fluían libremente. El día de mi cita para el aborto, me instruyó severamente que siguiera adelante, y asentí en silencio. Aunque estaba aprensiva por enfrentarlo sola, su respuesta a mi solicitud de su apoyo estaba llena de desdén, diciéndome que me ocupara por mi cuenta. Al regresar del procedimiento, noté pads de almacenamiento afuera del garaje, donde mi esposo y sus amigos estaban descargando su contenido. Mi pregunta al respecto fue recibida con una respuesta agresiva mientras me decía que no era asunto mío. Sus amigos parecían sorprendidos por su comportamiento, mientras yo retrocedía hacia adentro. Varias horas después, el sonido de martilleo atrajo mi atención, y me acerqué para investigar. Para mi asombro, estaba convirtiendo el garaje en un espacio de vida separado. Hice intentos para disculparme e iniciar una conversación, pero él consistentemente me ignoraba. Entonces un día, desahogué mis sentimientos en una torrente de disculpas, lo cual solo pareció enfurecerlo más. Declaró que no gastaría más energía en mí y mencionó que si dependiera de él, se divorciaría de mí. Sin embargo, después de consultar con numerosos abogados, se dio cuenta de que entre la pensión alimenticia y el apoyo infantil, no podía permitirse vivir independientemente, quedándose atado a mí. El mes inicial estuvo marcado por la incomodidad, ya que era difícil explicar la situación a los niños. Extendí invitaciones para que se uniera a nosotros en las comidas, pero continuó ignorándome. Regresaba a casa brevemente, chequeaba a los niños, me ignoraba y se retiraba a su apartamento en el garaje. Durante el segundo mes, le supliqué que asistiera a terapia, y él accedió de mala gana. Sin embargo, permaneció en su mayoría en silencio durante las sesiones, reservando sus estallidos para acusaciones de mi infidelidad, para las cuales no tenía una defensa válida. Luego vino la devastadora revelación de que él había estado involucrado con múltiples mujeres. Inicialmente pensé que estaba inventando estas afirmaciones para lastimarme, pero su expresión contaba una historia diferente. Cuando el terapeuta preguntó cuántas mujeres había tenido, él respondió que había perdido la cuenta, pero que había estado involucrado con varias mujeres casi cada 2 días durante las últimas 3 semanas. Explicó que necesitaba sentirse como un hombre y deseaba ser deseado. Admitió usar sitios web y aplicaciones para estos encuentros. En respuesta a la afirmación del terapeuta de que 2 errores no hacen un acierto, argumentó que no eran 2 errores, yo había engañado, roto nuestros votos, mentido, quedado embarazada y tratado de ocultarlo, mientras que él simplemente se estaba adaptando a nuestra nueva dinámica de fingir ser una pareja feliz en público pero vivir como compañeros de habitación en casa. Dolió, pero lo vi como una oportunidad para recuperarlo. El siguiente mes, comenzó a conversar abiertamente con varias mujeres en mi presencia, y finalmente llegué a mi límite. Expresé mi deseo de divorciarme, pero se burló de la idea, desafiándome a proceder mientras amenazaba con publicitar extensamente nuestra situación. Juró difundirlo por todas partes, desde gritarlo desde las colinas hasta publicarlo en la página de Facebook de nuestra familia e incluso incluirlo en nuestro boletín anual de vacaciones para que todos nuestros amigos y familiares lo vieran. Sus amenazas me silenciaron abruptamente, y me instruyó a irme. Aunque era reacia, nos enzarzamos en acaloradas discusiones, y de alguna manera, terminó siendo satisfactorio sacarle alguna respuesta emocional.
De alguna manera, terminamos teniendo una conversación de 1 hora que me dejó sintiéndome contenta, pensando que estábamos en el camino hacia la curación. Sin embargo, abruptamente me instruyó a marcharme, declarando que mi utilidad se había agotado. No podía imaginar escuchar esas palabras de él, pero cumplí y me fui. En los últimos meses, este patrón persistió. De vez en cuando, nos involucramos íntimamente, y él me echa apenas termina. Sabía que seguía buscando encuentros con diferentes mujeres. Sin embargo, comenzamos a comunicarnos más, especialmente durante las sesiones de terapia, aunque nuestra relación seguía lejos de la curación. Durante una sesión de terapia, él confió en que algo dentro de él estaba roto. Al mirarme, sentía como si hubiera desperdiciado años de su vida y ahora simplemente estuviera siguiendo los movimientos. Pregunté si había alguna posibilidad de empezar de nuevo, pero él respondió que una vez que los niños fueran lo suficientemente grandes como para que él no tuviera que pagar la pensión alimenticia, iniciarían los trámites de divorcio y se marchó abruptamente. Dada su firme postura sobre el divorcio, cuestioné por qué continuaba asistiendo a terapia todas las semanas. Estoy convencida de que puede estar pronunciando estas palabras hirientes simplemente para infligirme dolor. Recientemente, celebramos nuestro aniversario con una fiesta familiar donde él interpretó el papel de un esposo contento. Me consumió el autoodio por el daño que le había infligido, anhelando el retorno de nuestra vida pasada. Extrañaba la intimidad de nuestro matrimonio, el suave sostener de manos y los besos en la mejilla durante la reunión. Incluso su discurso sentimental tiró de mis fibras del corazón, y desesperadamente quería creerlo. Al regresar a casa, intenté iniciar la intimidad, y nos involucramos, pero inmediatamente después, él partió abruptamente. Le supliqué que se quedara, pero me ignoró, dejándome llorar hasta quedarme dormida. Necesito ayuda desesperadamente. Anhelo recuperar a mi esposo y restaurar nuestra vida juntos. ¿Hay alguien que haya experimentado una situación similar o que conozca a alguien que lo haya hecho y pueda ofrecer consejos para reparar nuestro matrimonio, por favor? Les imploro que me ayuden. Han sido 3 meses desafiantes, progresando lentamente pero de manera constante. Mi esposo y yo decidimos informar a mis padres poco después de su publicación. Durante nuestra visita, nos sentamos con ellos y dirigieron su ira hacia mi esposo. Estaban molestos porque le habían advertido que algo así podría suceder debido a mi TEA, ya que tiendo a ser muy crédula y fácilmente influenciable. Creían que su intento de tratarme normalmente había salido mal, y mi aventura sirvió como confirmación de sus preocupaciones. Esto lo enfureció hasta el punto en que levantó la voz ante mis padres, marcando la primera vez que mostraba tal furia hacia ellos. Experimenté una sobrecarga sensorial durante esta confrontación, recordando vívidamente por qué me acerqué a ese otro hombre. Sin embargo, mi preocupación principal era por mi esposo. Básicamente se derrumbó mientras enfrentaba a mis padres, derramando lágrimas por primera vez desde que comenzó el calvario. Dejé de lado mi propio dolor y ansiedad para brindarle consuelo, y verme hacerlo movió a mis padres hasta las lágrimas también. Mi esposo eventualmente se excusó de la situación, y lo seguí. Una vez que estuvimos solos, le revelé todo, como el otro hombre se me acercó, la conversación que tuvimos sobre Gablin Slayer, el hecho de que originalmente había planeado esperar a que pasara el efecto del alcohol que estaba experimentando, pero terminamos discutiendo varios temas de manga, y el momento en que me besó. Permití que sucediera, ya que no quería que este desconocido se enojara conmigo. Aunque no tengo excusa válida, lo que hice fue innegablemente incorrecto, tonto, irracional y egoísta. Continué hablando, y mi esposo simplemente escuchó. Podía ver la ira en sus ojos, pero se abstuvo de decir o hacer algo, eligiendo en su lugar escuchar. Una semana después, mi esposo comenzó a asistir a un grupo de apoyo para cónyuges traicionados 2 veces por semana en una ciudad vecina. No tenía conocimiento previo de la existencia de dicho grupo, pero me mostró el sitio web y el centro comunitario. Incluso lo acompañé a una reunión. Escuchar su dolor fue desgarrador, y escuchar las historias de otros como él fue abrumador. La magnitud de su sufrimiento colectivo era absolutamente aplastante.
El mes pasado, mi esposo parecía estar mejorando e incluso regresó a nuestra casa. Aunque estábamos lejos de volver a la normalidad, estábamos empezando a encontrar un nuevo equilibrio. Me sorprendió con una cita para cenar hace 2 semanas, y todo parecía ir bien. Estábamos inmersos en la conversación, la risa fluía, y hubo un momento fugaz de conexión. Podía verlo y sentirlo. Sin embargo, nuestro camarero resultó ser el hombre con el que estuve involucrada. En un instante, mi esposo pasó de ser un hombre dulce y cariñoso a ser una bestia furiosa, agrediendo al hombre. Me tapé los oídos y lloré cuando los gritos se hicieron demasiado para mí. Mi esposo me puso unos auriculares con cancelación de ruido sobre mis oídos y me guió afuera. Estaba llorando, temiendo que lo arrestaran ya que teníamos reservas, pero la policía nunca apareció en nuestra casa. Desde entonces, ha estado quedándose en el garaje. Continúa asistiendo al grupo de apoyo 2 veces por semana y ve a su terapeuta y a nuestro consejero. Está luchando inmensamente, y desearía poder simplemente deshacerlo todo. Extraño lo que una vez tuvimos. Tengo 41 años y he estado casado con mi esposa de 41 años durante 12 años, pero hemos sido pareja durante casi 20 años. Tenemos 3 hijos hermosos, un hogar querido y ambos tenemos carreras que nos apasionan y disfrutamos enormemente. Aunque nuestra relación no es perfecta, nunca imaginé que ella me traicionaría. La impactante revelación salió a la luz en nuestro aniversario en abril, durante la tarde-noche. Recibí varios mensajes de Facebook de una fuente anónima que usaba una cuenta desechable. Estos mensajes incluían fotos, capturas de pantalla de mensajes de texto, mensajes en Snapchat y una multitud de contenido hiriente e inapropiado. Inicialmente, me sentí abrumado por el volumen de material y no sabía cómo reaccionar. Sin embargo, unos minutos después, sentí una sensación de hundimiento en el estómago al darme cuenta de que mi esposa había pasado una parte significativa del verano, otoño e invierno pasado persiguiendo y, en algunos casos, siendo íntima con varios hombres. Dejando de lado el misterio sobre la fuente de esta información por el momento, la confronté de inmediato. En retrospectiva, podría haber sido más sabio digerir toda la historia antes de reaccionar, pero el pánico se apoderó de mí y no pude controlarme una vez que supe sobre su primer amante. Al principio, negó las acusaciones, pero eventualmente confesó haber dormido con este hombre en particular en múltiples ocasiones. Esta revelación fue lo suficientemente dolorosa, pero adentrarse más en los materiales que me habían enviado y darme cuenta de la magnitud de la situación me sumió en una profunda depresión. Debo admitir que aún no me he recuperado completamente, incluso ahora, casi 2 meses después del día D. Hubo hombres adicionales involucrados después de que el primer amante esencialmente cortara lazos con ella una vez que había obtenido lo que quería de la relación. Aunque no puedo demostrar definitivamente que haya tenido intimidad con todos ellos, tengo evidencia de que al menos uno de ellos fue invitado a nuestro hogar mientras yo estaba fuera visitando a la familia con nuestros hijos. Ella lo niega vehementemente, insistiendo en que el amante original es el único con quien tuvo una relación física. ¿Está genuinamente arrepentida? Creo que hay algunas señales de remordimiento, pero también hay indicios de que lamenta haber sido descubierta. No obstante, superficialmente ha expresado arrepentimiento por sus acciones y el deseo de salvar nuestro matrimonio. Como resultado, hemos estado asistiendo a terapia de pareja desde principios de mayo, aunque el progreso ha sido dolorosamente lento. Claramente, la confianza que alguna vez tuve en ella ahora ha desaparecido por completo. Sin duda, esta experiencia ha alterado para siempre mi percepción de nuestra relación. Sin embargo, estoy dispuesto a darle una oportunidad porque la amo. Su vida ha estado marcada por adversidades significativas, su padre estaba consumido por la obsesión y su madre esencialmente las abandonó a ella y a su hermana a una edad temprana, dejándolas al cuidado de sus abuelos. Su familia extendida es increíblemente unida. Hace unos años, perdió trágicamente a su hermana por la obsesión. En 2019, su padre falleció inesperadamente poco después de haberse vuelto a conectar con él. Ha habido mucho trauma, y aunque no excusa su infidelidad, vale la pena señalar que estaba en un lugar muy oscuro antes de eso.
En mis propias observaciones, noté que había estado bebiendo más de lo habitual, gastando una cantidad significativa de dinero en ropa nueva y dedicando mucho tiempo a esfuerzos de mejora personal como el Botox y una dieta keto. Mientras tanto, yo estaba principalmente enfocado en cuidar a nuestros hijos pequeños. Durante mi tiempo libre, ella a menudo estaba fuera con amigos o demasiado exhausta para contribuir a nuestro matrimonio. En retrospectiva, había señales de advertencia. Nuestra vida íntima había disminuido, y lo atribuí al trauma mencionado anteriormente y a las demandas de criar a nuestros hijos. Ella se volvió cada vez más argumentativa por problemas menores. En la boda de su prima en septiembre, se embriagó tanto que tuve que llevarla a casa, todo mientras me regañaba y decía cosas hirientes frente a nuestros hijos. Nuestros problemas de relación en gran medida se derivan de su dedicación a ayudar a su hermana a través de su propia obsesión. A medida que ella dedicaba la mayor parte de su tiempo y energía a este esfuerzo, comenzamos a tener conflictos. Me sentí abandonado por ella y creí que no estaba haciendo ningún progreso con su hermana, que claramente no estaba lista para aceptar ayuda. Hay mucho más en esta historia, pero proporciona algo de contexto sobre cuando creo que nuestra relación comenzó a deteriorarse y por qué. Avanzamos rápidamente hasta el verano pasado, cuando ella conoció a este hombre y, en tan solo 3 días, ya estaba comprometiéndose con él de manera sugestiva a través de mensajes de texto. Yo había estado suplicando afecto durante meses, recibiendo muy poco a cambio. ¿Cómo se supone que debo manejar esto en el futuro, asumiendo que mi esposa y yo podemos superar este problema? El amor ahora se ha convertido en un desencadenante para mí, entre varios otros. Siempre que intento iniciar la intimidad y ella se niega, inmediatamente caigo en un lugar oscuro que recuerda cómo me sentí durante el día de a veces, parece que ella realmente desea que nuestra relación tenga éxito, pero en otras ocasiones, tengo dudas. He notado que cuando estamos bebiendo, ella se vuelve más abierta y comprensiva en comparación con su yo sobrio, que a menudo trata de evitar hablar sobre la aventura. Se ha quejado de tener que responder las mismas preguntas repetidamente y no ofrece abrazos o empatía genuina cuando más lo necesito. Ella me ha dado garantías de que ya no está en contacto con el amante o con nadie más, y tiendo a creerle en este momento. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme qué podría pasar si siente la necesidad de buscar a alguien más en el futuro. Estoy luchando mucho. Aparte de mis queridos hijos, la esperanza es prácticamente todo lo que me queda. Me complace informar lo siguiente: no tengo ninguna ITS, mis 3 hijos son realmente míos, y he consultado a un abogado de divorcios para explorar mis opciones si decido seguir ese camino. Mi esposa y yo estamos haciendo progresos muy graduales en terapia de pareja. Nuestro terapeuta parece pensar que estoy tardando un tiempo inusual en aceptar lo que ha pasado y comenzar el proceso de perdón y avance. Mi esposa está de acuerdo y lo ha expresado varias veces. También he estado bastante enojado, especialmente por la disposición de mi esposa, a través de mensajes, etc., de interactuar con el amante mientras básicamente tengo que rogar por intimidad. Le he comunicado en varias ocasiones que quiero que me desee de la misma manera que lo deseaba a él, y que deseo el tipo de atracción espontánea que ella le ofrecía sin esfuerzo. Para decirlo simplemente, estoy extremadamente envidioso de lo que él recibió con poco, si es que hubo alguno, esfuerzo. Cada vez que surge el tema, ella se pone a la defensiva. Explica que estas cosas vendrán con el tiempo, sin embargo, estoy presionando el tema, lo que lo hace sentir poco natural porque sigo sacándolo a colación. He explicado que como su esposo y como hombre, es muy difícil para mí aceptarlo, y es una de las pocas cosas que creo que está obstaculizando mi camino hacia el perdón. Anoche, tuvimos una discusión importante. Me alejé, di un paseo, y ella comenzó a enviarme mensajes de texto. Eventualmente, respondí. Cuando las cosas comenzaron a intensificarse, ella me llamó, y empeoró. Nos gritamos mutuamente por teléfono. Le dije que no podía seguir viviendo así, y ella respondió con un lo que sea despectivo, afirmando que yo estaba siendo irracional y necesitaba calmarme. Conducía a casa listo para otra confrontación. Debo decir con toda honestidad, estaba emocionalmente cargado,
pero nunca y nunca recurriré a la violencia física contra mi esposa. Fueron nuestras palabras las que intensificaron la situación. Nuevamente, ella me etiquetó como loco, se distanció y repitió sus respuestas como un robot. Cuando le informé que visitaría a un abogado la primera cosa el lunes por la mañana y quería divulgar la aventura a todos en nuestro círculo social que no habían sido informados, ella me amenazó con un video que dice tener de años atrás de mí gritándole en el auto con nuestros hijos presentes, una forma de intimidación. Luego me acusó de preocuparme más por mi reputación que por cualquier otra cosa. No podía creer lo que estaba escuchando. El fin de semana pasado, logré convencerla para que me dejara ver su teléfono. A regañadientes me lo entregó durante unos 3 minutos hasta que se dio cuenta de que estaba navegando por su historial de Google. Luego se puso furiosa y exigió que le devolviera el teléfono. Se puso extremadamente molesta, pero antes de devolvérselo, encontré una búsqueda reciente en Google del nombre de su amante repetida 2 veces en 2 minutos. Ella trató de pasar esto como un posible error de autocompletar, pero no estoy convencido. El domingo pasado marcó el primer aniversario de su encuentro con él. Me fui en coche esa tarde y pasé algunas horas solo, ignorando numerosos mensajes de texto y llamadas telefónicas. Eventualmente, ella descubrió mi ubicación, y tuvimos una conversación prolongada. Se sintió como si la mujer que me casé hubiera regresado. Estaba atenta, comprensiva, altamente empática, cariñosa, y ofreció proporcionar pruebas definitivas de que esto nunca volvería a ocurrir. Incluso me llevó a tomar helado esa noche, lo cual fue lo más placentero que había experimentado desde el día de finalmente sentí que realmente me entendía y estaba genuinamente comprometida a mejorar nuestra situación y ayudar a reparar nuestro matrimonio. Sin embargo, como ya han leído, todo se desmoronó. Me disculpo por la naturaleza dispersa y frenética de este mensaje, pero realmente estoy preocupado por mi estado mental actual y si es aceptable tener estos sentimientos y preguntas. Además, no estoy seguro de si sus palabras y acciones se alinean con la situación. Por último, quiero mencionar que ella cambia rápidamente de postura cuando se da cuenta de que estoy decidido a buscar el divorcio. Claramente teme eso, aunque no estoy seguro de que la asusta exactamente. Tal vez sea el potencial de un proceso legal y un discurso contenciosos. Sigo convencido de que todavía me oculta mucho. Mis instintos me dicen que mantener en secreto requiere que sigamos juntos.